La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore presenta Diálogos, un ciclo de entrevistas donde referentes de nuestra cultura comparten experiencias y anécdotas. En este capítulo, Teresa Barreto junto a Horacio Finoli. Un gusto y un lujo hoy para la Academia Nacional del Folclore poder hablar con una persona que no canta ni escribe, pero lo baila el folclore quizás como nadie. Teresa Barreto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Un saludo para todos los miembros de la Academia Nacional de Folclore y los felicito por estas reuniones online que están haciendo muchas veces por semana. Teresa, un poco la idea nuestra en estas charlas primero es más que nada contarle a todos los que nos siguen a través del canal de YouTube y directamente del sitio de la Academia Nacional del Folclore, que es www.nacionaldelfolclore.org, donde de ahí se puede directamente entrar al canal de YouTube. Es un poco contar en apretada síntesis la historia de los personajes que entrevistamos. Y como en la danza folclórica argentina un nombre está al tope de la lista, quisiera que vos mismas nos dieras una apretada síntesis en tu trayectoria en ese campo. Yo inicié estudiando danza en una academia de barrio, ¿no? En que se aprendían todas las modalidades de danza, danza española, danza clásica, danza folclórica, todas las modalidades. Y ya después mi madre me inscribió en la Escuela Nacional de Danzas, donde hice la carrera de danza clásica e inmediatamente cuando finalicé ese profesorado, ingresé al profesorado de folclore. Y ahí encontré realmente, digamos, mi disciplina a la que me iba a dedicar posteriormente. Sin embargo, mantuve esa modalidad de danza clásica y danza contemporánea, porque estuve en el Teatro Colón, también donde estudié y egresé de la carrera de coreografía. Incluso estuve en varios grupos de danza contemporánea y también compartía integrando conjuntos de danza folclóricas. Así que estuve en esos dos campos artísticos, pero tuve también la suerte de incursionar en la investigación. Una vez que egresé del profesorado de danzas folclóricas, de danzas nativas y folclore, comencé a investigar, pero siempre alrededor de la danza que encontraba, ¿no? Entonces encontraba la música, empecé a especializarme un poco más en la música que acompañaba los bailes, las coplas, la poesía, entonces también aquellas que acompañaban o aparecían en la danza. Y en el campo de la investigación conté con dos maestras excepcionales, Alicia Kereilac de Khusrou, que la acompañé en mi primer viaje de campo, fue con ella, cuando estaba preparando su trabajo sobre San Baltasar, la acompañé en el segundo viaje a la provincia de Corrientes, y después otros trabajos que empecé a realizar con Olga Fernández Latour de Botas, con la doctora Botas, y junto con Alicia Kereilac de Khusrou, Graciela Campins, Rita Castro, se
armó un equipo que de sus trabajos de investigación aparece el Atlas de la cultura tradicional argentina, que después, bueno, estuvo el Atlas para la escuela, aplicado a la escuela, a la enseñanza. Y bueno, y también ingresé a la docencia, trabajando mucho en la docencia. Bueno, ha sido variado mi trayecto, ¿no? En la parte de investigación, siempre relacionando la danza con las festividades, con las faenas, con la religiosidad, también la parte artística en cuanto a esa transposición del folclore al escenario, y la docencia. Barreto, en los últimos años te has desempeñado más que nada en el ámbito universitario, en lo que antes era el IUNA, que ahora es la Universidad Nacional del Arte, ¿verdad? Sí, yo ingresé hace muchos años, antes de que fuera Universidad Nacional de las Artes, ¿no? Y ahí tuve a cargo varias asignaturas, historia de la danza argentina, y también un taller de danzas de escasa documentación, ¿no? Que fue muy rico el aporte que se fue gestando en esta cátedra, ¿no? El aporte de los alumnos, el aporte bibliográfico de un material que prácticamente no se utilizaba en la danza, ¿no? Así que empezamos a incorporar coreografías de otros autores, coreografías que habían sido registradas por otros autores, ¿no? Aparte de Carlos Vega y de Isabel Aretz, ¿no? Entonces empezamos a leer muy en detalle, a trabajar sobre Jorge Furt, sobre Beltrame, Ventura Lynch, es decir, como ir a las fuentes y tratar de recrear esas versiones coreográficas. Barreto, ¿notás que hay interés de los chicos por estudiar no solamente todo lo que tenga de relación con la danza folclórica, sino estrictamente el folclore? En realidad hay interés en el movimiento, fundamentalmente movimiento corporal. Es decir, la mayoría de los jóvenes les atrae la danza, el movimiento. Y una vez que empiezan con el movimiento, paulatinamente comienzan a interesarse por otros aspectos, ¿no? Que ya tienen que ver con el folclore en su totalidad, ¿no es cierto? Con la cultura a la que pertenece la danza. Ya cuando tienen que vestirse, usar un atuendo, entonces ya hay que ubicarlo en un ambiente, conectarlo con otros hechos culturales, con un momento histórico, con una región. Entonces, paulatinamente van ingresando, ¿cierto?, al campo del folclore. Barreto, hay dos estereotipos en este rubro que me gustaría que los descifraras, que los criticaras o que nos explicaras un poco. Uno es aquel que dice que todo el mundo que habla de la enseñanza del folclore, a lo que se refiere inmediatamente y casi de modo exclusivo, es a la danza. Nadie aplica a la gastronomía, a la cultura, a las costumbres, etcétera. Y el otro estereotipo es aquel que tiene fijada en la retina la danza de los 60 o los 70, cuando uno, para ver folclore en cualquier espectáculo público, siempre había un par de chicos disfrazados de gauchos con las boleadoras pegando fuerte contra el escenario, y eso provocaba una reacción adversa. Sí, bueno, hay me parece varios aspectos. Por un lado, esto de lo que se ha proyectado escénicamente, quizás de la danza, buscando el aplauso, buscando otros factores que, si bien a veces hablando con los artistas, ellos deseaban que se conocieran las danzas, a veces recurrían
a estas herramientas más escénicas que les jugaba en contra, ¿no? Es decir, porque se instalaban como que era, por ejemplo, esto del famoso malambo de boleadoras, como que era así en la vida real. Y en realidad se trata de una proyección escénica, ¿no es cierto?, que muy bien realizada, porque estamos viendo en los grupos que salen afuera que están muy bien realizadas, pero que a través del estudio encontramos que no se daba así en la realidad. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto es el tema de la enseñanza, ¿no? Esto de pensar de que solo hay que aprender a bailar. Yo siempre digo que el folclore no es solo danza, o es más que danza, ¿no? Porque instalarse solo en el movimiento corporal es como seccionar una parte de la cultura. Entonces, introducirnos en general a la sociedad, ¿no es cierto?, en otros aspectos fuera de la música y de la danza, es algo que en realidad está, en la sociedad está el folclore, porque muchas veces en conversaciones de distintos campos, incluso de la ciencia, hablan, eso es del folclore. En el folclore, es decir, la palabra folclore como que está en esas costumbres, ¿no es cierto?, que se realizan. Quizás no con el sentido que nosotros entendemos que es el folclore, ¿no es cierto?, como una manifestación cultural que nos da identidad, que nos da pertenencia a un lugar, a una tierra, a una época. Pero sí, todavía hay como algún camino que recorrer para despejar que el folclore no es solo danza. Barreto, ¿se puede decir que en el rubro danza folclórica existe, como existe en otros campos del folclore, por ejemplo, la autoría, la letra, la música, esa carga cultural por la cual quien escucha algo, un texto o una música, inmediatamente remite a buscar una bibliografía y al ancestro cultural de ese rubro? En la danza folclórica, ¿también hay esa rica historia? Sí, por supuesto que hay una rica historia, pero anónima. Y acá nos encontramos, ¿no es cierto?, con algo que los bailarines y los coreógrafos y demás no hemos prestado atención en el folclore, que es justamente la autoría, porque siempre uno hace reconstrucciones, ¿no es cierto?, es decir, reproduce la coreografía del gato, de la chacarera, es decir, reproduce porque lleva ese documento al movimiento. Pero ¿qué pasa cuando uno se aleja totalmente tradicional, ¿no es cierto?, que sí se ve mucho en la música, y que aparece ya la creación individual, en que hay un artista, ¿no es cierto?, que está trabajando con ese material original. Y no aparecen autores, ¿no es cierto? Siempre aparece el nombre del director del conjunto. Entonces, decir el nombre del director del conjunto es como que todo lo que hace, bueno, no, se supone que es tradicional y es de él, pero no figura registrado con su nombre. Y en realidad es un boca a boca, sí, al estilo de el chúcaro, al estilo de, pero en realidad nunca queda registrado el nombre como sí aparece en la música. Teresa, tenemos que hacer un breve corte y enseguida no te retires del teléfono, que retomamos la charla. Bien. Estamos conversando con la profesora Teresa Beatriz Barreto aquí en la Academia Nacional del Folclore. Para que usted pueda seguirnos, lo puede hacer a través del sitio web de nuestra academia, que es www.academianacionaldelfolclore.org, y ahí directamente puede entrar al canal de YouTube. La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted.
Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore. Retomamos nuestra charla con la profesora Teresa Barreto. Ella es quizás la palabra máxima autorizada en materia de danzas folclóricas en el país. Teresa, viene la parte más interesante de nuestra charla, vinculada sobre todo a la enseñanza del folclore. Como vos sabés, esa ley por la que tanto hemos luchado fue aprobada en octubre del año pasado en el Parlamento y ahora está en una etapa de instrumentación que, bueno, como consecuencia de esta crisis sanitaria que tenemos en todo el mundo, está un poco demorado, pero el organismo correspondiente que tiene que tomar cartas en el asunto y que ya está interesado es el Consejo Federal de Educación, integrado por los 24 ministros de todo el país, que ya está en la agenda de ese organismo la puesta en práctica y los distintos pasos burocráticos que hay que cumplir para que la ley llegue finalmente a los 4 niveles educativos, que se espera que sea cuanto antes. La pregunta aquí sería la siguiente. Una de las discusiones más interesante que se ha planteado con la enseñanza del folclore ahora y desde hace mucho tiempo es que como consecuencia de que no hay una ley o una instrumentación legal correspondiente para que se enseñe el folclore hasta ahora, como no la hay, tampoco hay docentes capacitados para hacerlo. La pregunta es, los idóneos, que son aquellos que saben pero no tienen credenciales educativas para enseñar, son los que pueden salvar la emergencia de poner en práctica la ley hasta tanto se pueda capacitar a distintas capas de docentes. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, aquí realmente hay que agradecerle a la Academia Nacional de Folclore las gestiones que llevó a cabo para que saliera esta ley que tiene muchos años y mucha vida de muchos antecesores nuestros que trabajaron sí, hay indudablemente que a veces la formación docente es lo que falta, ¿no? En general, la formación en danzas folclóricas en el país. Yo creo que hay que acelerar el tema, por ejemplo, las instituciones que lo puedan hacer, como la Academia de Folclore, acelerar quizás esta capacitación docente de aquellos que ya tienen, digamos, el conocimiento práctico, ¿no? Es un desafío realmente muy importante, como sin contingencia, indudablemente podrán salir a cubrir lugares, pero en realidad lo que nosotros debemos aspirar es que haya una formación docente, porque trabajar con niños no es solo pensar que el folclore es nuestro patrimonio cultural, lo que nos identifica, lo que es de nuestra nación, de nuestra tierra, nuestras costumbres, nuestra memoria. Entonces, esa transferencia pedagógica es bastante compleja, ¿no? Compleja porque exige formación. Digamos, para iniciar puede ser que con los idóneos sea suficiente, pero solo para iniciar. Después hay que buscar la capacitación profesional docente. Barreto, ¿cómo te imaginás vos la enseñanza de esta cosa tan amada por todos nosotros que es el folclore, teniendo en cuenta que va a ser en 4 niveles: primario, secundario, terciario, o sea, los profesorados docentes, y universitario, en el sentido de que esto va a hacer que
dividido evidentemente en cada uno de esos niveles. ¿Cómo pondrías la carga curricular, ya que vos también sos experta en armar plataformas curriculares vinculadas con la enseñanza de esta parte de la cultura? ¿Cómo te lo imaginás en el sentido de que qué darías en primario, qué darías en secundario, etcétera? Bueno, en realidad el folclore abarca todos los aspectos de la cultura, ¿no es cierto? Y yo creo que no hay que quedarse en la cosa, en el fenómeno, ¿no es cierto? Sino que ese fenómeno, ese hecho, ¿no es cierto?, tiene contenidos, ¿no es cierto?, que se cruzan con todas las disciplinas. Es decir, hablamos de lingüística, la toponimia, por ejemplo. Y bueno, y habrá topónimos que se puedan ver en primaria, después en secundaria, a través de las letras, de las coplas, de la poesía. También aquí va a aparecer un fenómeno interesante, que puede ser que en el nivel primario aparezcan las adivinanzas, que ya están prácticamente olvidadas, y también ya en secundaria se puede hacer un paralelismo. ¿Qué pasa con las adivinanzas? Y lo que veo hoy ¿no es cierto?, en las pantallas, que son los programas de preguntas y respuestas. Puede ser, ¿no es cierto?, semejante a una adivinanza. Es decir, hay que empezar a trabajar contenidos, ¿cierto?, con otra complejidad según sea primaria o secundaria. Barreto, vos que sos autora de ese atlas tan lindo que hay de la cultura tradicional argentina, ese atlas histórico, ¿darías como bibliografía no solamente este atlas, sino cuál sería tu bibliografía recomendable para los distintos niveles? Bueno, eso hay que, mira, están todos los trabajos, por ejemplo, de Félix Colucho, por supuesto de Cortázar, de Ismael Moya, y trabajos mucho más recientes. La doctora Botas, Olga Fernández Latour, también tiene trabajos, la licenciada Marta Ruiz. Hay que hacer, digamos, y más allá de los de danza, ¿no? Es decir, que ven la danza y otros aspectos del folclore. Es decir, es muy amplia la bibliografía que hay, muy, muy amplia. Incluso trabajos de investigación reciente, ¿no es cierto? Los institutos investigadores, la doctora Palleiro, que está trabajando sobre narrativa, es una bibliografía muy interesante, por ejemplo, para aplicar en la secundaria, en la escuela secundaria, ¿no? Es decir, elaborar, ¿no es cierto?, con los alumnos cuestionarios y hacer pequeños trabajos de campo en su propio grupo familiar, barrial, etcétera. Es decir, es muy rico el campo, es decir, y la bibliografía, indudablemente que hay que elaborar, ¿no?, detalladamente para los ciclos, pero hay bibliografía, ¿sí? Esto se va a presentar sin duda cuando se empiecen a elaborar los distintos currículums, una polémica instalada en dos campos tan fértiles para la discusión ideológica como son precisamente la educación y el folclore. Por ejemplo, teniendo en cuenta que en muchísimas escuelas secundarias públicas del país, aún hoy no se enseña que el 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado que interrumpió el proceso constitucional. La pregunta es, las canciones de protesta que tanto formaron parte de la cultura popular y particularmente en la canción popular y particularmente en el folclore en los 70, ¿se tienen que enseñar tal como fueron o se tienen que enseñar tomando un partido ideológico por parte de quien lo dé, de quien lo enseñe? ¿Cuál es tu interpretación sobre esto? Bueno, creo que hay, por un lado, un trabajo docente que trata de presentar los hechos tal como se dieron con la bibliografía documental. Y después estará indudablemente cada docente cómo lo vuelca en el aula. Eso ya sabemos que
todo contenido pasa por el tamiz de lo que piensa y siente el docente, ¿no es cierto? Los currículum en realidad son guías de trabajo, ¿no es cierto? Y ahí la dirección de la escuela elaborará, si desea, una bibliografía más específica o una dirección determinada, pero siempre va a estar después el docente, la creatividad del docente, la ideología del docente, que siempre tamiza ese tema. Lo que pasa es que el currículum debe ser lo suficientemente claro, ¿no es cierto?, a qué apunta, porque esto tiene que ver con la cuestión de política educativa, ¿no es cierto? No es solamente el contenido, sino de política educativa pensarlo, ¿no es cierto? ¿Qué país se quiere y a dónde apuntamos con esto, con el folclore? Entonces, bueno, por eso la reglamentación de la ley aquí interesa bastante en cuanto a quiénes van a ser los transmisores que van a tener a cargo esta materia y además, ¿no es cierto?, elaborar estos ejes fundamentales que tienen que ver con el país que se pretende o queremos ser. Barreto, hay experiencia internacional que fue leída, fue mirada por todos los que participaron en la redacción de esta ley del folclore previamente a su sanción, pero me gustaría que nos contaras vos si hay también en los países de América Latina, de donde se sacó mucho antecedente para esta ley, experiencias acerca de las danzas en el tema folclórico y en la historia cultural y folclórica de cada país, que pueda ser aplicable a nuestro, claro. Sí, claro. Lo que sucede es que también nosotros hemos tenido la enseñanza, por ejemplo, de las danzas, que estaba dentro de la asignatura de educación física o gimnasia y demás. Los profesores de educación física enseñaban también las danzas. El profesor de música también a veces enseñaba la danza, ¿no? Especialmente encarando los actos escolares. Y en América también se encuentra mucho la enseñanza de la danza en la escuela primaria fundamentalmente, ¿no? Porque la danza ha sido como el movimiento corporal, como tomado más una gimnasia para consolidar algunas habilidades motrices de los alumnos, pero fundamentalmente también para trabajar lo colectivo, lo intergrupal, porque eso es lo que tienen las danzas folclóricas o tiene el folclore, ¿no es cierto? Que no es individual, no es una expresión individual, excepto el malambo, bueno, pero en general todos los que pretenden la danza es ser colectivas, y esto se ve mucho, ¿no es cierto?, en las escuelas primarias, en la docencia primaria de otros países. Por ejemplo, podemos decir Bolivia, México, que además tiene esas fiestas, por ejemplo, para el Día de los Muertos, en noviembre, a principios de noviembre, que interviene toda la población, y eso que digamos en los niños muy, muy acendrado, muy acentuado, y que también realizan sus danzas, porque yo lo he visto en la escuela primaria, realizan una cantidad de danzas, quizás tienen más conexión, ¿no es cierto?, con su propia cultura, pero el folclore en realidad como campo científico no se ve en otros países de América. Yo lo vi muy encarado siempre a la danza y a la música. Bueno, Teresa, la última pregunta, que siempre nos queda algo en el tintero. Hace muy pocos días el Ministerio de Educación dio una nueva estadística acerca de los porcentajes de alumnos que asisten a las universidades públicas, que en este momento son 67, y sigue habiendo una mayoría de mujeres muy leve, pero donde el porcentaje se nota más amplio es en cuanto los chicos eligen la carrera docente, es decir, hay mucho más mujeres que se anotan para la carrera docente que varones. En el caso del folclore y de las danzas, estos porcentajes más o menos se mantienen. ¿Hay más mujeres interesadas en esto que varones? Bueno, sí, se mantienen esos porcentajes,
¿no es cierto? Porque estamos hablando de la docencia, ¿no es cierto? Entonces se mantiene ese porcentaje. Sin embargo, quiero aclarar que en el interior del país, ¿no es cierto?, son muchos los hombres que enseñan folclore. Está bien, puede ser que no sea la docencia oficial, pero son muchos hombres que enseñan folclore. Que me parece que acá vamos a tener que hacer una convocatoria muy fuerte a esos jóvenes varones, ¿no es cierto?, que un campo importante en la educación oficial va a ser, ¿no es cierto?, la enseñanza del folclore. Teresa, muy agradecido por estos minutos y por esta charla. Te mandamos un abrazo distante pero muy grande y bueno, ojalá podamos todos aprovechar de todo esto para aprender un poco más. Bueno, muchas gracias, Horacio, vos y nuevamente a la Academia, ¿no es cierto?, por esta invitación. Hasta pronto. Recuerde que podrá volver a ver este capítulo, como también todos los anteriores, en nuestro canal de YouTube. Encontrará toda la información en nuestra web www.academianacionaldelfolclore.org. No se vaya. En breve compartimos un nuevo capítulo de Compartiendo Experiencias.